el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida
I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Bueno, muy bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Más quiero recordarles que los que asisten a la clase, si quieren su estudio para la semana próxima, ahí está en la salida el estudio para la semana próxima de la doctrina. Y ahí está, cuando ustedes salen, ahí está en el escritorio en la salida. No olvide de recoger uno antes de irse. Si usted asiste a la clase, si usted no asiste a la clase, mejor que no. Hermano, vamos a poner de pies y vamos a orar y después vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a poner de pies, por favor. Padre nuestro, gracias Señor por esta mañana, Señor, en que podemos estar aquí y alabándote y poniéndote antes que todo. Todos los pensamientos, queremos que tú seas nuestro primer pensamiento. Queremos que tú seas nuestro primer amor. Queremos que tú llenes nuestros corazones de tu presencia, Padre nuestro. Gracias por los especiales de las niñas y las señoritas, Padre. Gracias porque se han esforzado y qué bonito cuando pueden danzar para ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Y ahora, Señor, prepáranos para recibir tu palabra y que podamos nosotros de veras ser más agradecidos y no confundir, Padre, tu providencia con tu salvación. Abre nuestros ojos, Padre. Y ahora, Señor, te damos las gracias también porque es un tiempo de dar gracias. Y queremos darte las gracias por este país y por todas las libertades que tú nos has dado. Vivimos en un país libre y próspero. Y te damos las gracias porque por lo menos este jueves es un día dedicado para eso. Bendícelo, Padre. Y ahora prepáranos para recibir tu palabra, Señor. Por eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, abren sus Biblias en Lucas capítulo 17, versículos el 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios. 17:11 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hermanos, hoy estar orando, y yo sé que esta semana va a haber Día de las Gracias. Es un tiempo muy hermoso en que este país por lo menos reconoce la importancia, y no es Día del Pavo, es Día de dar las gracias. Es Thanksgiving, como dice en inglés. Y por eso tenemos este compañerismo, esta comida de compartir lo que Dios nos ha dado, y es un tiempo de compañerismo y vamos a tener eso después del servicio. Pero también yo quería compartir hoy acerca de este hombre que fue sanado. 10 fueron sanados. Pero quiero que entiendan que la sanidad no equivale a la salvación. Dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso comenzó en 9:51. Y después vemos aquí también en versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y vemos entonces aquí que él
también sabía que su tiempo para morir en la cruz había llegado. Ustedes pueden ver también 13:33 de Lucas. Eso comienza en 9:51, pero en 13:33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él no estaba en Jerusalén y él era profeta también, y él tenía que morir en Jerusalén. Lo vemos entonces aquí, él estaba yendo a Jerusalén. Cuando leemos el capítulo 17, versículo 11, que nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, él no estaba yendo para como turista o saludar gente. Su intención era de ir a Jerusalén para morir en la cruz. Y vemos entonces, yendo a Jerusalén, le pasó entre Samaria y Galilea. Samaria no era mitad judíos, era considerado extranjeros. Los samaritanos y los judíos no se llevaban ni hablaban entre ellos. Pero Jesús pasó en el medio de los dos. Donde él estaba había galileos por un lado, samaritanos por el otro. Y vemos entonces que Jesús tenía sus ojos puestos en la cruz. Y aún así tomó el tiempo para ayudar y sanar a la gente. Él no tuvo esa actitud de: tengo que morir, no me moleste, tengo otras cosas en mi mente. Todos hemos dicho eso alguna vez: estoy ocupado, no tengo tiempo. Cristo buscó el tiempo para ayudar, aún yendo a la cruz, aún con la idea de que iba a morir, y una muerte horrible, pero él fue, porque él obedecía a su Padre. En el caso de estos 10 leprosos, vemos que solo uno de ellos fue sanado por completo, aunque todos fueron curados de su llaga, de su lepra, las llagas de lepra. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿se salvaron todos? Y no confunde siendo sano o sanado aún con ser salvo. Vamos a ver aquí primero la condición de ellos. Y vemos aquí primero: todos fueron infectados con la misma plaga. Quiero que sepan, no hay que buscarlo, pero si ustedes buscan las reglas acerca de la lepra en el libro de Levítico, cuando Moisés está dando la ley, pues Dios está dando por medio de Moisés. El capítulo 14, también el 13, habla de la lepra y las reglas tocante a los leprosos, a una persona leprosa. Y todos fueron infectados. Y la palabra plaga se encuentra 13 veces, no nada más en el capítulo 14, refiriendo a la lepra. Era una plaga. Piensa en las plagas de los egipcios. Lepra no era cualquier enfermedad. La Biblia llama lepra una plaga. Era horrible. Entonces todos fueron infectados con la misma plaga. La palabra plaga, como digo, se encuentra 13 veces en Levítico 14. Y vemos entonces aquí, si usted mira aquí en capítulo 17, versículo 12, y al entrar en una aldea, no entró todavía, porque los leprosos no pueden entrar en un pueblo. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercar a la gente. Ahora, y eso es muy triste, ¿ok? Porque primero, ¿qué era la vida de un leproso? ¿Cómo era su vida? Pues mira conmigo en Levítico, que es uno de los primeros libros en la Biblia. Es el tercer libro de toda la Biblia. Si usted mira conmigo en Levítico, en capítulo 13, mira lo que dice Dios al pueblo acerca de los leprosos. En capítulo 13, y ustedes pueden ver aquí que era muy triste, era una de las peores enfermedades. En el capítulo 13, vemos aquí, empezando con el versículo 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga,
Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, que decía que andaba así, inmundo, inmundo, y tiene que gritar para que todos oyeran, pero no puede acercar a nadie. Es decir, no te acerques a mí, soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, estoy leyendo 46, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ningún leproso podía vivir con la gente. Era una enfermedad horrible. En una persona que tenía lepra fue como un exiliado fuera de la civilización. Tenía que vivir en el monte, otro lugar, pero no podía vivir con la gente sana. Perdieron su familia. Un leproso perdió su familia. Estos hombres perdieron sus familias. Puede haber sido una esposa, una madre, un esposo, un padre, un hijo, un abuelo, quien sea. ¿Tiene lepra? Para afuera. Esa era la ley. Usted lee, ahí está en Levítico. Era muy horrible. Y vemos entonces también que ellos perdieron todo. Imagine usted está acostumbrado a ver su familia todos los días, un abrazo de sus hijos o de su esposa, su esposo. Algo bonito, ¿verdad? Y de repente, ahora tú eres una persona exiliada, tienes que salir fuera de tu familia, fuera de tu ciudad y jamás pisar dentro de donde antes usted vivía con toda confianza. Nunca más recibirá el abrazo de un niño, nunca más podrás abrazar a tu familia, ni a tus nietos, ni a siquiera a tus perros, nada. Tú vivías solo. Así era la vida de un leproso. Era horrible. Uno puede estar enfermo y tener su familia, pero no con la lepra. Y vemos entonces, perdieron su familia, perdieron sus amistades, porque tampoco podían estar con sus amigos. No podía, los únicos amigos que hicieron, nuevos amigos, otros leprosos, y vivían tal vez juntos en una colonia de leprosos. Pero nadie pudo ya ni siquiera continuar con su amistad. Es muy triste, porque a veces hay amigos más íntimos, más cerca que un hermano. A veces hay una amiga más íntima, más cerca que una hermana. Ya no lo pueden ver. Qué triste. Y así es. Entonces, perdieron su familia, perdieron sus amistades, perdieron sus carreras. Si usted antes era un carpintero, ya no puede trabajar. Si usted tenía algún oficio, alguna carrera, olvídalo, ya tiene que salir fuera. Tenía un negocio, tenía que cerrarlo. Aún había un rey, Usías, que él incendió la ira del Señor y Dios le dio lepra. Y este rey tuvo que ir, Usías. Ustedes pueden leer después si quieren, segundo de Crónicas, en capítulo 26. Este hombre era un hombre, un buen rey, y buscaba al Señor, pero después se le llegó a la cabeza, se creó mucho, y él quería hacer el oficio de un sacerdote y encender el incienso en el altar. Y Dios le dio lepra, y este rey tuvo que vivir solo también, aunque era un rey, ya no pudo gobernar, y su hijo Jotam tuvo que gobernar en su lugar. Nadie fue exento de las reglas de un leproso. ¿Tienes lepra? Tú no puedes ya vivir tu vida como vivía antes. Ya no tiene familia, ya no tiene amigos, ya no tiene oficio, no tiene carrera, no tiene nada. Y vemos entonces, perdieron también aún el derecho de entrar en el templo y no podían adorar a Dios. Un leproso no puede entrar en un templo, era una plaga, era maldición, no podía entrar, Dios no lo permitió. Por eso con el rey Usías, estando en el templo, él mismo huyó y corrió para salir del templo por la lepra que él tuvo. Un leproso ni podía adorar a Dios con el pueblo de Dios. Era horrible, era horrible. Y perdieron toda esperanza. Nadie se recuperaba de la lepra. Era un hecho. Tú tienes lepra, goodbye, ya no tienes nada más. Y no hay no hay enfermedad que más simboliza, representa el pecado que la lepra. Es la lepra que nos ha apartado de Dios. La Biblia dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos
en nuestros pecados y delitos. Estábamos separados de Dios. Y la verdad, el pecado ha destruido vidas, ha destruido familias, ha destruido carreras, pero más que todo, no permite que el hombre o la mujer tenga relación con Dios por el pecado. ¿Sabe? Déjenme mostrarles un lugar en Isaías 59 para que vean, tengan mejor idea. En Isaías 59, los primeros 2 versículos, y dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, hey, Dios no tiene sus manos cortadas, Dios no es sordo. Estamos orando y no me escucha, estoy buscando al Señor, no me oiga, Él no me oye. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son los pecados que nos separan entre nosotros y nuestro Creador. Por eso muchos no conocen a Dios, porque viven en sus pecados y no quieren arrepentirse, no quieren, prefieren vivir aislados de Dios, separados de Dios, hasta prefieren muchas veces negar su existencia. El problema es que todos un día tendrán su encuentro con Él, o aquí en la vida como tu Salvador, o más allá como tu juez, pero cada ser humano tendrá su encuentro con el Señor. Y vemos entonces la condición de ellos. Entonces, vuelvo a repetir, todos fueron infectados con esa plaga, todos perdieron su familia, todos perdieron sus amistades, todos perdieron sus carreras, todos perdieron el derecho aún de entrar en el templo y todos perdieron la esperanza. Eso es muy triste, hermanos. Y yo digo, ¿saben? ¿Qué es lo peor del infierno? El peor del infierno dice, no, el fuego. No, hermanos, no es el fuego. La oscuridad, no, tampoco. Bueno, la soledad, tampoco. Cualquier cosa que tú puedes, los gusanos que te cubrirán, el fuego que no se apagará, los demonios a tu lado. ¿Sabe lo peor del infierno? Toda esperanza se acaba, porque es por toda la eternidad y no hay ninguna esperanza de salida. No es como dice algunos, tú vas por 1000 años y después tú... No, es eterno. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidades, no hay segunda chances. A la oportunidad de la salvación es ahora, no después de la muerte. Y la verdad, la Biblia aún dice que hay que buscar al Señor mientras está cercano. Tú no sabes si mañana tú tendrás la oportunidad. Siempre a la salvación, el día de la salvación es hoy. Nunca es mañana, nunca es después. Pero bueno, veamos también ahora entonces el encuentro de ellos con Jesús. El encuentro de estos hombres. Primero, ellos todos buscaron a Jesús. Y aquí dice en Lucas 17, en versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pues estaban cumpliendo con la ley, no podían estar cerca de nadie. Pero vemos aquí que ellos todos buscaron a Jesús. Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la palabra maestro aquí no es lo que nosotros pensamos de un profesor que está enseñando. Es más bien, si usted lee en inglés, bueno, dice master, dice amo. Ellos reconocieron que él era el amo, él era el, podemos decir, como el dicho mexicano, el mero mero. Él era más que un maestro que enseñaba, él era el todopoderoso. Y ellos entonces se dieron cuenta y le llamaron Maestro Jesús. Y vemos entonces aquí, hermanos, ellos todos buscaron al Señor. Pero no todos buscan al Señor por las mismas razones. No todos tienen los mismos, podemos decir, intención del corazón. Hay gente que busca al Señor por conveniencia. Hay gente que busca al Señor porque quieren salir de un apuro. Hay otros que buscan al Señor porque quieren una vida diferente de veras. Algunos que se arrepienten y de veras quieren una vida con propósito.
Pero ahorita vemos 10 hombres buscando al Señor. Eso es bueno. Pero no sabemos de veras sus intenciones todavía. Y vemos aquí entonces, ellos todos buscaron a Jesús. Y yo atrevo a decir que hay mucha gente que han buscado a Jesús y todavía está en el infierno ahorita quemándose. Si buscar a Jesús no es suficiente, hermanos. Y vamos a ver por qué. Hay que buscarle, pero hay que buscarle con buenas intenciones y buscarle bíblicamente. Lo vemos aquí entonces primero, que ellos todos buscaron también la misericordia de Jesús. Porque dijeron, ten misericordia de nosotros, en versículo 13. Aparte de la misericordia de Dios, no existe la posibilidad de recibir la salvación. Necesitamos ser salvos. Y la salvación viene por la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que dice en Tito, en capítulo 3, versículo 5? Déjeme leerlo por usted. En Tito, capítulo 3, versículo 5. Y dice así la palabra de Dios. Léeme el versículo 4 también. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no somos salvos por obras, no por ir a la iglesia a escuchar sermones, no por dar dinero, no por ser buenas obras, no somos salvos por eso. Dice aquí la palabra de Dios, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora mira la palabra aquí, por el lavamiento de la regeneración, el lavamiento del nuevo nacimiento. Eso es regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí habla de lavamiento, porque el pecado es sucio. La lepra es sucia. Una persona que es sanada de la lepra es una persona considerada limpiada. Y nosotros fuimos limpiados por el nuevo nacimiento. Eso quiere decir regeneración. Y obviamente por la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera sido misericordioso, nadie sería salvo. Nadie. La única persona, ser humano, que no tuvo necesidad de la misericordia de Dios fue Jesús. Porque Él nunca pecó. Y la misericordia es para pecadores. Y todos somos pecadores. Vemos entonces aquí, ellos todos buscaron la misericordia de Dios. Pero es interesante que, ¿en qué sentido? Ellos, más que esa enfermedad que te hacía aparecer bien feo y como monstruos, pero ellos perdieron todo. Ten misericordia de nosotros. Perdimos nuestra familia, perdimos nuestro trabajo, perdimos nuestros amigos. Nuestra vida ya no es nada, ni podemos hacer nada. Entonces, ten misericordia de nosotros. Y Él entonces, vamos a ver que sí los tuvo misericordia. Pero también, aparte de la misericordia, Él les dio algo que hacer. Si usted mira aquí, entonces en capítulo 17 de Lucas, en versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y era según las reglas que Dios puso en Levítico 14. Pero vemos entonces, ellos iban. Dice aquí, y aconteció que mientras iban, no dice fueron sanados, ¿verdad? ¿Qué dice? Fueron limpiados. Por eso digo, la lepra es la que más representa el estado de un ser humano sin Cristo. Sin Cristo, tú y yo somos leprosos, espiritualmente hablando. Por eso no podemos entrar en el cielo, pues no podemos estar con el Señor. Y el Señor nos está enseñando en la Biblia lo que va a pasar eternamente con aquellos que mueren en este estado. Aunque tú puedes ser una persona hasta Miss Universo, tú puedes tener un cuerpo muy bueno, atlético, tú puedes ser muy guapo, muy hermosa, pero delante de Dios, sin Cristo, eres leproso. Tú eres un leproso. Yo soy leproso, es lo que era antes de recibir a Cristo. Entonces vemos aquí que ellos todos obedecieron a Jesús. Todos fueron
Fueron a mostrarse al sacerdote. Yo creo que el sacerdote, como esos 10 personas, en toda la historia nunca, y ahora de repente en un día van 10. Entonces, hasta este punto no hubo diferencia entre este samaritano y los otros 9, porque eran 9 judíos y un samaritano. Entonces vemos aquí, todo se ve igual, y todos fueron sanados o limpiados. Entonces, en la vista de cualquier, Dios los bendijo, ahora son salvos y van a seguir a Cristo. Hasta ese punto es lo que aparecía, pero no era. Vemos aquí entonces ahora el encuentro transformador con Jesús de este samaritano. Aparte de que tuvo un encuentro con Jesús, su encuentro le transformó, lo cambió. Y eso es lo que es la salvación, nos transforma. No es una reformación. No es, por ejemplo, voy a reformar, remodelar mi casa. No. Lo que es la transformación en Cristo es cuando Dios derriba todo y vuelve a levantar una nueva creación. Tu vida no es reformada por medio de la salvación. Tu vida es transformada. Eso de que yo tomé, ahora ya no tomo. Pues hay mucha gente sobrio que están en el infierno, que nunca tomaron o dejaron de tomar. Voy a cambiar mi manera de hablar. Muchos dejaron de decir vulgaridades, pero todavía no son salvos. Voy a dejar de traicionar a mi esposa o mi esposo. Yo voy a ser fiel a mi cónyuge. Y hay mucha gente que han dejado de ser mujeriegos, pero como quiera no son salvos. No estamos hablando de una reforma en tu vida, una reformación. Yo no voy a la iglesia, ahora sí voy a la iglesia. No leo mi Biblia, ahora sí voy a leer mi Biblia. Esas son reformaciones y eso no salva. Porque tú sigues siendo la misma persona. Es como una casa que es remodelada, pero todavía es la misma casa. Tal vez la pintaron, cambiaron unas paredes, pusieron un zinc nuevo, muebles nuevos, tile, pero es la misma casa que fue reformada. Transformación es cuando la casa es totalmente derribada y se levanta otra. Eso es la diferencia, porque todos que están en Cristo Jesús son una nueva criatura, dice la Biblia. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante entender eso, porque si no, tú vas a vivir tu vida reformada pensando que eres salvo y vas a ver que nunca fuiste salvo. Y vemos entonces ahora el encuentro transformador con Jesús de este samaritano. ¿Qué pasó? Pues él estaba obedeciendo como los otros. Y versículo 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estaban obedeciendo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagine usted, él volvió. Él no se fue, él volvió y glorificó a Dios. Y no así nomás, él gritó a gran voz que todos sepan, mira lo que hizo Dios, gloria a Dios. Él no dijo gloria a Jesús, él no dijo gloria a este hombre, le dio gloria a Dios. Porque él sabía que su limpieza, su sanidad vino de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él reconoció en su gloria, glorificando a Dios, él reconoció quién le había sanado. ¿Y qué hizo él? Pues usted mira aquí en versículo 16. Y se postró en tierra a sus pies. Ella no vio a Jesús como cualquiera, lo vio como Dios, el Señor que le sanó. Y él se postró a sus pies. Eso es una forma de adoración, hermanos. Y Cristo no le dijo, levántate, como los ángeles dijeron a Daniel, y dijeron, otro ángel dijo también a Juan, levántate, porque ellos adoraron a los ángeles. No, nosotros somos siervos como ustedes. Cristo no dijo, levántate este hombre. Él aceptó la adoración de este hombre. Vemos entonces, él reconoció quién le había sanado. Y él glorificó a Dios a gran voz. No lo hizo en secreto, lo hizo en alto. Lo hizo en voz alta. Ahora, por primera vez, después de tanto tiempo, ahora mire bien, hermanos, después de tanto tiempo, él pudo alabar a Dios en voz alta.
en vez de gritar en voz alta y pregonar, inmundo, inmundo. Es lo que dice el Levítico, tiene que hacer en voz alta. Ahora en vez de decir inmundo, él alabó a Dios. Sus palabras cambiaron. En vez de enfocar en su pecado, ahora estaba enfocando en el Dios que le limpió. ¿Sí es la diferencia, hermanos? Y nosotros tenemos que ver aquí que este hombre, por primera vez, en quién sabe cuántos años, tal vez en toda su vida, salieron palabras de su boca que alababa a Dios. ¿Y qué salía por muchos años? Inmundo, inmundo. Hasta yo creo que olvidaban su nombre. ¿Quién es usted? Soy inmundo, inmundo. Mas ahora él estaba alabando a Dios y no estaba tapando la boca. ¿Me ven ustedes? Qué bonito es eso. Y usted lee en Levítico 14, dice que tiene que hacer eso y tiene que cubrir la boca y gritar inmundo. Pero veamos entonces también algo más, y eso es muy importante también. Él dio gracias con gratitud y humildad. Se postró con su cabeza en tierra. Ven una cosa, hermanos. Ahí dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Lo vemos aquí entonces, aparte que él alabó a Dios, le dio gracias. Ahora, hermanos, eso es muy importante entender porque primero vemos aquí entonces que él fue sanado por completo. Primero, su cuerpo fue limpiado, sanado. Eso ya sabemos, ya no era leproso. Fue limpiado y dio la gracia. Pero el Señor dijo algo. En versículo 17, perdón. ¿No son 10 los que fueron limpiados? No dijo sanados, limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Yo creo que el otro no sabía. Lo que él sí sabía es que yo vine aquí porque gratitud. Entonces, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ni era judío. Ahora, muy importante eso porque ahora en 19 encontramos algo, es la clave de todo esto. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, mi poder te limpió, pero tu fe te ha salvado. En otras palabras, la pregunta es eso. ¿Fueron salvos los otros 9? ¿Fueron limpiados? ¿Fueron sanados? Pero mi pregunta es, ¿están con el Señor ahora o están en el infierno? Yo no sé. Tengo mis dudas que son salvos, pero yo no sé. No lo puedo decir con toda certidumbre. Yo sé que tal es salvo y tal. No, yo no sé, pero yo sí sé esto, que de los 10, Cristo dijo a uno, tu fe te ha salvado. Entonces algunos dirán, pues ¿por qué el Señor entonces los sanarían si no son salvos? Y eso sería una buena pregunta. Y la Biblia habla en Marcos, donde dice del infierno, donde el fuego no se apagará, donde el gusano no morirá. Es mejor ir a la vida manco que ir al infierno con 2 manos y mejor ir con un ojo a la vida que dan a entender que es mejor. Ahí en Marcos 9 dice Cristo, mejor vivir con un cuerpo debilitado y ser salvo que tener un cuerpo sano y no ser salvo. Ellos todos fueron limpiados, todos fueron sanados, pero con toda claridad la Biblia dice uno de ellos fue salvo. Ahora, igual yo estoy llegando a la conclusión bien rápido hoy, pero en mi conclusión yo quiero compartir unas cosas que tal vez muchos no toman en cuenta. Primero, todo ser humano se encuentra contaminado con la plaga del pecado. Mira conmigo en Isaías 64, en versículo 6. Isaías 64, casi el fin de Isaías, son 66 capítulos. Pero en Isaías 64, versículo 6,
Mira lo que dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad, como lepra, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahora póngase a pensar. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y esos trapos de inmundicia tienen que ver, como no había papel higiénico de aquel entonces, usaban trapos para ir al baño. Y dice Dios, lo bueno que tú haces son como esos trapos delante de mí. Ahora, piensa usted, si no somos leprosos delante de Dios. ¿Y cómo sentiría usted si un leproso, imagínate, bien en aquel entonces, un leproso le invita a su casa y le hace una comida muy buena, pero tú miras esa cara, esas manos, ya quita el apetito, ¿verdad? Y nosotros todos somos así. Y cuando tú y yo queremos adorar a Dios y vamos a la iglesia, cual sea, católica, bautista, pentecostal, pero tú no has tenido un encuentro con Cristo, tú eres un leproso que quiere ofrecerle algo al Señor. Él no quiere nada de ti. Porque lo bueno que tú haces, tu justicia, no la injusticia, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Imagine usted. Y vemos entonces aquí, y dice, y caímos todos nosotros, no la mayoría, no 99.9%. Yo he aprendido algo, yo no soy experto en la gramática, pero la palabra todo quiere decir 100%. Todos nosotros, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay estabilidad en tu vida, no hay esperanzas. Qué triste, ¿no? Vemos aquí, todo ser humano se encuentra contaminado con la plaga, no de lepra, pero de pecado delante de Dios. Y muchas veces pedimos al Señor por misericordia en nuestras vidas y oramos, aun cuando no conocemos a Cristo. Hay muchos que oran porque quieren salir del apuro en que se encuentran. De veras no buscan a Dios, están buscando alivio, salida de su circunstancia. Y toda conversión genuina resultará en una gratitud instantánea. Lo primero que sucede en la vida de una persona que recibe a Cristo, se da cuenta que sus pecados fueron quitados, se siente este peso que encima que le fue quitado y él comienza a dar gracias y orar y dar gracias a Dios. Dime si eso no pasó con ustedes cuando recibieron a Cristo. Ustedes saben que sí. A menos que tú, no sé, tal vez no eres salvo. Pero si tú eres salvo de veras, tuviste un encuentro con tu Cristo, con el Señor de señores, el Creador del universo, y Él te quitó esa piedra del pecado y te hizo libre, y tú sientes que tú puedes volar. Hermanos, ¿cómo no va a dar gracias a Dios? Cuando yo acepté a Cristo, yo era un drogadicto, yo era un hombre joven, tonto, retando a Dios, pensando que yo tenía todo bajo control y no tenía nada bajo control. Y cuando Cristo me salvó, mi vida cambió. Yo no tardé días y meses para darle las gracias. Comencé a llorar y darle las gracias ese mismo momento. Porque mi vida cambió. Y yo sabía que yo tenía lo que no tenía antes. Y nadie tenía que enseñarme, nadie tenía que decirme. Yo pude ver mi vida, yo pude ver yo mismo que mi vida, mi lepra fue quitada. Y yo fui a mi Dios y le di las gracias. Si usted no puede compartir eso, ese sentimiento, yo tengo que dudar que usted es salvo. Porque eso es lo que se ve aquí. Un cristiano es agradecido con su Dios y por nada más por la salvación que te ha dado. Y no digo que a veces no somos ingratos, porque sí somos. Pero Él es bueno con nosotros. Si, aunque tú a veces no has dado gracias por todo lo que te ha dado, por lo menos por la salvación que te ha dado, por haber muerto en la cruz por ti, ¿cómo no va a dar las gracias por eso? Y Él sí dio las gracias.
Y hermanos, solo una persona realmente transformada puede demostrar una auténtica gratitud. Pues en Colosenses 2, usted léelo ahí, debemos de crecer en acción de gracias. Pues por último, yo quiero que piensen muy bien, porque aparte de que es práctico, es teológico y doctrinal lo que voy a decir, y es un poco profundo, y pocos de veras captan esta verdad en la vida, incluso cristianos. Nunca debemos confundir la providencia, de Dios con la salvación. Déjenme explicarles. Él sanó a los 10, limpió a los 10, pero uno fue salvo. Y muchas veces nosotros nos confundimos. La bondad de Dios, que Él es muy bueno con nosotros, nos bendice con muchas cosas. Oh, Dios es bueno, yo sé que Él me quiere. Y es verdad, Él es bueno, pero no quiere decir que tú eres bueno. Déjame mostrarte algo en Romanos 2 para terminar. Mira conmigo Romanos 2, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Ellos vivían bien y pensaron que iban a escapar el juicio de Dios. Vamos a empezar versículo 3. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Benignidad que es su bondad. En inglés la palabra es kindness. Él es muy misericordioso y bueno con nosotros, benigno con nosotros. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que es decir, que Él soporta mucho a nosotros, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, muchos creen, Dios es tan bueno conmigo, como que no soy salvo. Yo veo la mano de Dios bendiciéndome. Dice el tonto, ¿no ves que todas las bendiciones de Dios te ha dado salud, te ha dado una familia, te ha dado trabajo, te ha dado techo, te ha dado comida, te ha dado ropa, te ha dado todo lo que tú has querido? Vacaciones, salidas, esto, el otro. Tonto y necio, ¿no ves que todo eso es para que tú veas que Dios ha sido bueno contigo, para que tú reconoces su bondad y arrepiéntate de tu necedad? ¿No que está diciendo aquí? Y en versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahora, tú dices, yo tengo dinero, tengo buen trabajo, ando vivo bien. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No ven ustedes? En la providencia, Él provee muchas cosas, pero nunca leemos en la Biblia que la providencia de Dios es la salvación de Dios. Él provee muchas cosas, pero la salvación, Él proveyó a 10 hombres una vida, una segunda oportunidad, limpieza de su lepra, pero uno fue salvo. Los otros 9, con toda la providencia de Dios, sin duda terminaron ya ahorita en el lago de fuego o en el infierno. Y mi pregunta es eso. Yo oigo muchos me dicen, oh, Dios es muy bueno conmigo. Oh, como Dios es tan paciente conmigo. Y no lo dudo. Pero mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿De veras has tenido un encuentro con Cristo? ¿O eres uno de duro corazón, como dice aquí? Un necio, atesorando ira, juicio para el día del juicio. Piénsalo bien, piénsalo. No seas como estos otros 9, tan contentos, pero se les olvidaron de quién les dio esa limpieza. ¿Quién se les dio esa nueva? Y puede ser que volvieron a levantar sus negocios, volvieron a abrazar sus niños y volvieron a tener una vida hermosa, pero murieron sin Cristo. Y este samaritano, que ni era judío, murió con Cristo. Y usted, mi hermano, mi amigo, yo no sé si es mi hermano, pero bueno, mi amigo sí. ¿Conoces tú a Cristo?
Dice, Dios ha sido bueno conmigo. No lo dudo. Pero no confunde su providencia con su salvación. ¿Eres salvo? ¿Eres de veras salvo? ¿Conoces a Cristo? ¿O nada más sabes de Él? Tú vas a la iglesia, tú has conocido de Él, pero lo conoces de veras. Eso es lo que debemos de saber. Cada uno debe de saber si Él es salvo o no. Pues yo quiero orar y después tendremos una oportunidad si algunos desean pasar para recibir a Cristo. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias por este ejemplo que vemos, Señor, que tú eres bueno con muchos. Muchos, muchísimo. Millones, billones han recibido de tu providencia. Pero son tan pocos que han de veras recibido tu salvación. Señor, ¿habrá alguien aquí, Señor, que él o ella está viviendo creyendo que es salvo cuando él no es o ella no es? Oh, Señor, abre su corazón, abre sus ojos, para que cada uno aquí sepa de veras cómo se encuentra delante de ti en este momento. Te pedimos, Señor, por tu salvación y te pedimos por tu alumbramiento. Abre los ojos, Padre. Y, Señor, gracias. Yo doy gracias por mi salvación y muchos aquí también, pero no todos aquí te conocen. Muéstrales su necesidad de ti y que pueden pasar para recibirte esta mañana. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.